cuidado visual para mujeres con alto uso de pantallas implica un conjunto de prácticas y hábitos saludables diseñados para prevenir y aliviar la fatiga visual digital. Estos síntomas, que incluyen ojos secos, visión borrosa, picazón y dolores de cabeza, son el resultado del uso prolongado de dispositivos electrónicos. Es fundamental adoptar una buena rutina de descansos visuales, asegurar una buena lubricación ocular y optimizar la ergonomía del espacio de trabajo para prevenir la fatiga visual digital. El día de hoy, en Cuidando mi Salud, cuidado visual para mujeres con alto uso de pantallas. Comenzamos. Hoy en día pasamos gran parte de nuestro tiempo frente a computadoras, celulares, tabletas o televisores. Esto puede provocar lo que se conoce como síndrome visual informático o fatiga ocular digital. Si trabajas, estudias o te entretienes con pantallas varias horas al día, es importante que sepas cómo cuidar tu salud visual, por lo que te damos algunas recomendaciones. Aplica las reglas del 20-20-20. Ajusta la iluminación. Parpadea con frecuencia. Mantén una distancia adecuada. Ajusta tu postura y ergonomía y realiza revisiones oftálmicas con regularidad. Muy buenos días y muchísimas gracias por estar una vez más aquí en su programa Cuidando mi Salud. Mi nombre es Mónica García. Y bueno, como ya lo vio, el día de hoy nuestro tema es cuidado visual para mujeres con alto uso de pantalla. Sabemos que hoy en día, pues, estamos inmersos en diferentes tipos de pantallas y bueno, vamos a hablar de este tema sobre todo ahora enfocado a las mujeres porque es importante cuidar nuestra vista, tener estos descansos y bueno, ¿a qué se refiere todo esto? Que debemos de hacer sobre todo caso a nuestros especialistas y bueno, ver qué es lo que pasa con este tema. Y bueno, el día de hoy en la conducción me acompaña Ana Paula. Hola, Ana Paula. Hola Moni, muy feliz de estar nuevamente aquí y también contenta de que el día de hoy nos acompaña la especialista y doctora Diana Elizabeth Trujillo Calderón. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Nuevamente, así es. Y bueno, doctora Diana, cuéntenos un poquito sobre las clases que imparte aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes o bien en qué otros lugares trabaja, en qué otra clínica. Bien, pues aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes trabajamos en el área de pediatría, en el área de rehabilitación visual en casos de estrabismo, ambliopía o problemas relacionados con el aprendizaje. Trabajamos mucho en esta área de la optometría ocupacional, en la que precisamente es mucho relacionado con lo que vamos a hablar el día de hoy. Okay. Y tengo una clínica particular en donde atendemos los mismos problemas. Okay. Muy bien, pues bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a seguir hablando con nuestra invitada del día de hoy sobre este tema, pero antes vamos a ver un sondeo en la comunidad universitaria de cómo afecta el uso excesivo de pantallas a la salud visual. ¿Cómo afecta el uso excesivo de pantallas a la salud visual? Pues principalmente causa fatiga porque pues el mantener la vista fija tanto tiempo hacia un punto con una luz tan resplandeciente causa que se seque el ojo. Entonces eso hace que se fatigue más y se sienta también pues la pesadez y en ocasiones dolor de cabeza y así. Pues principalmente pues te reseca mucho el ojito y el exceso de luz también puede afectar a tu retina. Siento que afecta mucho en la degradación de pues el ojo como tal.
y pues eso puede conllevar a alguna ceguera o a otra enfermedad visual. Considero que afecta de una manera como progresiva, en donde pues los ojos se enfocan mucho en mantener como el contacto con la pantalla y la luz azul, y pues se cansa la vista, hay que forzar más la vista y pues puede que aumenten nuestro aumento en los lentes, vaya. Y creo que la manera de evitar o cuidar esa parte es, por ejemplo, las personas que utilizamos lentes, pues que tenga el filtro de luz azul, pues para cuidar un poquito más nuestra vista. Bueno, creo que afecta muchísimo porque pues al usarlos por largo tiempo, nos va dañando, tenemos que usar lentes y así. ¿Qué recomiendas para cuidar la vista por el uso de pantallas? Pues principalmente disminuirlo, obviamente el consumo de pantallas, gotitas para la resequedad de los ojos, o si tienes también algún problema, pues visitar directamente a tu médico. Disminuir el uso de nuestros aparatos electrónicos, así como siempre acudir a nuestras citas de revisión cada 6 meses. El uso de lentes es fundamental, ya sea en problemas de vista, pues también moderar lo que es la pantalla, tener un descanso como tal para pues cuidar lo que es la vista. Pues tomar pausas entre el tiempo en el que se está viendo en la pantalla directamente, preferentemente pues cada 20 minutos tomar como un descanso de la visión hacia las pantallas, y la lubricación pues también es un punto importante. Podemos apoyarnos de gotitas lubricantes para evitar esa resequedad y ese cansancio visual, además de los lentes con pues el antirreflejante cuando uno está expuesto pues a tanta pantalla, vaya. Tal vez hacer como algunos tipos de ejercicios. Bueno, lo que yo he aprendido es que después de cierto tiempo de exposición, pues es mirar un poquito hacia lo lejos, tratar de enfocar y desenfocar la vista, o sea, cosas para relajar un poquito los ojos y pues así mantener como un descanso después de periodos. Y bueno, ya dando inicio a esto, doctora Diana, ¿a qué tipo de pantallas están expuestas las mujeres en su vida cotidiana? Bueno, las mujeres estamos expuestas desde pantallas de teléfonos, computadoras, televisiones, tabletas, sin descartar tampoco pantallas como incluso de cajeros, de relojes inteligentes. Las mujeres prácticamente y en general estamos expuestos a todo un mundo de pantallas y dispositivos que hoy en día prácticamente somos uno con ese tipo de dispositivos. Sí. Y si nos pregunta, yo creo que tenemos todos los que acabo de mencionar. Sí, ¿verdad? Sí, todos los contamos. Y bueno, ¿qué daños a la salud de la mujer puede ocasionar la exposición prolongada o continua a estas pantallas? Yo creo que a todas las que mencionó. Sí, en particular en la mujer, lo que causa es un desajuste hormonal. ¿Qué es lo que sucede? Cuando recibimos luz azul, que es justo lo que comentaban nuestros chicos, provoca un desajuste en la cuestión de la liberación de hormonas. ¿Qué es lo que pasa? Hay una falta de continuidad y entonces el ciclo menstrual también se modifica. Aumenta el nivel de cortisol y por lo tanto también el nivel de estrés. Es por eso que las mujeres que usamos muchos dispositivos también tenemos y somos más propensas a tener cuestiones como ansiedad, depresión, por esta discontinuidad que tienen la cuestión hormonal, que si lo vemos desde múltiples perspectivas, pues sí es un impacto importante, sobre todo en la cuestión emocional. Sí. Sí que es importante cuidar. Sí. Y bueno, además de los daños a la visión, ¿cómo puede afectar a nuestro sistema musculoesquelético? Y aparte de lo que ya nos mencionaba como la menstruación, ¿en qué otro? Bien, en nuestro cuerpo hay 3 tipos de músculo. Tenemos músculo liso, músculo cardíaco y músculo esquelético. El músculo esquelético se encarga de hacer movimientos voluntarios. ¿Qué es lo que sucede? Manda una fuerza de contracción que nos permite caminar, correr, hacer ciertos movimientos voluntarios.
En específico, cuando usamos los dispositivos, este músculo empieza como a contraerse demasiado. Lo que hablábamos de que no solo hay molestias en la visión, sino también a nivel corporal, sobre todo en el área de cuello, hombros, espalda, en donde hay una contracción prolongada porque, seamos honestos, no tenemos unas posturas adecuadas cuando usamos dispositivos o pantallas. O mantenemos la misma postura mucho tiempo, ¿no? Así es. O sea, esto lo hacemos demasiado. Y bueno, ¿qué es la luz azul y qué tiene que ver con las pantallas? Esto justo que mencionaba. Sí, bueno, la luz azul es un tipo de luz visible de alta energía, que incluso el sol la irradia, pero los dispositivos también. Es un tipo de luz azul que daña un poco más rápido, que envejece un poco más rápido las estructuras. Y lo que se busca o lo que se espera es que tratemos como de protegernos un poquito más con algo que hablaremos un poquito más adelante. Pero sí, la luz azul es algo que tenemos que tener en cuenta, que estamos ya inmersos, como lo comentabas, en ese mundo de pantallas. Así es. ¿Y qué es el ritmo circadiano y cómo la luz azul puede alterarlo? El ritmo circadiano es un reloj biológico. Es el que regula la vigilia y el sueño. Hay una hormona que se encarga de esto, que se llama melatonina. Cuando estamos durante mucho tiempo expuestos a la luz azul, engaña a nuestro cerebro. Le hace creer que siempre es de día. Y entonces hay una disminución de la secreción de esta hormona. Entonces puede provocar insomnio, mala calidad del sueño y de ahí derivarse en más situaciones, no solo visuales, sino también comportamentales. Sí, que es justo ahorita nuestro tema que vamos a desarrollar también, toda esta parte que es importantísima. Y bueno, maestra, ¿de qué manera podemos prevenir los efectos de la luz azul sobre nuestro organismo? ¿Qué podemos hacer? Bueno, a lo mejor va a sonar muy romántico, pero disminuir el uso. Si ya estamos decididos a que nos vamos a dormir, tratemos de que ya no lo usemos. ¿Cuántos de nosotros no decimos, bueno, ya es hora de dormir, dejo mi teléfono, escuchamos una notificación y decimos, y eso nos roba 20, 30 minutos, ¿sale? Lo ideal es que dejemos de usarlo 1 o 2 horas antes de decidir ya dormirnos, hacer pausas frecuentes. Eso, aunque suene pues muy burdo, es algo que ayuda bastante en esta cuestión de la irradiación de la luz azul. Sí. ¿Y qué tan útiles son los anteojos con filtro de luz azul? Pues los filtros nos ayudan, o es un complemento a descansos, es un complemento a reducción de horas, es un complemento a las posturas. Ayudan bastante. Y si eres alguien que se dedica a dispositivos o a pantallas, o que tengas que estar más de 6 a 8 horas frente a dispositivos, definitivamente el filtro de luz azul es algo que te puede ayudar bastante a reducir síntomas. Así es, sí, importante que lo tengan nuestros anteojos, ¿no? Exactamente. Vamos a seguir hablando sobre este tema del día de hoy con nuestra maestra invitada, pero antes vamos a una pausa. Lo invitamos a que no se vaya. Y bueno, estamos de vuelta y antes de seguir con esta entrevista, iremos a ver una cápsula con el nombre de Cuidado de la vista por el uso excesivo de pantallas. Vamos a verla. Hoy en día pasamos mucho tiempo utilizando tablets, computadoras o celulares. Hay que aclarar que las pantallas no dañan nuestra vista de forma permanente, sin embargo, sí ocasionan distintas cosas que pueden ocasionar fatiga visual. ¿Qué puede ocurrir? Algunos síntomas como dolores de cabeza, ojo rojo, sensación como de ardor en nuestros ojitos, y también puede ocasionar que veamos borroso en momentos, ¿sale? Esto, ¿cómo se puede evitar? Con distintas cuestiones de cuidado al momento de utilizar las pantallas. Una de las formas más sencillas de cuidar nuestra visión al momento de trabajar en visión cercana y en pantallas es la regla 20-20-20. ¿Qué quiere decir esto? Quiere significar que cada 20 minutos de trabajo cercano hay que voltear
a ver algo a 20 pies, que es más o menos una distancia de 6 metros, durante 20 segunditos. Esto hace que estemos cambiando el enfoque de nuestra visión y nos ayuda a descansar un poquito más. Otra forma de lograr un poquito más de comodidad es también parpadear más, porque al momento de utilizar las computadoras o los celulares no parpadeamos lo suficiente, entonces eso también ocasiona la sensación de ardor, la sensación de ojo seco, ¿sale? Entonces esa es otra forma de cuidar más nuestros ojitos. También mantener una buena distancia. Cuando utilizamos el celular suele ser que en ocasiones lo acercamos demasiado y no es lo ideal. Lo ideal sería que más o menos con el celular sea una distancia de 40, 50 centímetros. Y la otra también, cuando utilizamos computadoras, la distancia correcta sería más o menos a un brazo de distancia. Otra recomendación podría ser también el uso del filtro contra la luz azul. ¿Qué es la luz azul? Es una luz que nosotros no vemos, pero que emiten las pantallas, las computadoras, los celulares, y esto indirectamente afecta a nuestro ciclo circadiano. Es decir, cuando vemos esta luz, nuestro cerebro inmediatamente percibe que es de día. Entonces, el utilizar este filtro ayuda a permitir que el ciclo circadiano, el ciclo del sueño, vaya corrido, y eso sería también lo ideal para evitar a la larga una fatiga visual. La última recomendación, pero no menos importante, es mantener revisiones periódicas, es decir, una revisión anual sería lo ideal, porque aunque no presentemos molestias, aunque digamos que vemos bien, lo ideal sería sí estarnos revisando, porque algunas de las cuestiones graves pueden aparecer sin síntomas al inicio. Entonces, lo ideal sería mantener en cuidado nuestros ojitos, y la mejor forma de cuidar los ojos sería la prevención. Estamos de regreso después de ver esta cápsula con estas importantes recomendaciones que todos debemos de seguir. Vamos a continuar con las preguntas a nuestra invitada del día de hoy. Maestra, bueno, ¿qué podemos entender por síndrome visual informático o fatiga ocular digital? Yo creo que ahora son estos términos que ahora escuchamos, ¿no? Con todo esto de las pantallas. Sí, así es. Pues bueno, el síndrome visual informático es un conjunto de síntomas que viene desde ojo seco, como lo comentaban, dolor de cabeza, borrosidad en un periodo de tiempo, cansancio, fatiga, problemas para enfocar o hacer cambios de enfoque. Todo ese grupo de síntomas es a lo que nosotros llamamos síndrome visual informático. Y que yo creo que todos los hemos tenido en algún momento, ¿verdad? Definitivamente. Sí. Y bueno, ahorita que lo menciona, ¿qué es el ojo seco y por qué las personas con alta exposición a las pantallas lo padecen? Bien, el ojo seco es una condición, una enfermedad de la superficie del ojo. ¿Qué es lo que pasa cuando usamos muchos dispositivos, muchas pantallas? Parpadeamos menos. Lo ideal que del parpadeo es alrededor de 15 veces por minuto. Cuando usamos pantallas, esto se reduce incluso a la mitad, lo que provoca entonces que nuestro ojo esté expuesto y se empiece a evaporar con mucho más rapidez la lágrima. Y esto entonces evite que haya una lubricación como tal. Y es que sí nos quedamos, pero sí con el ojo fijo, como decimos por ahí, ¿no? Sí, así es. Y a veces incluso muchísimo tiempo. Definitivamente. Entonces, sí nos sucede. Y bueno, maestra, ¿por qué la exposición a las pantallas puede ocasionar visión borrosa? Que era uno de los síntomas que mencionaba. Bien, hay algo que nosotros llamamos medios refringentes. ¿Qué quiere decir esto? Cuando llega la luz a nuestro ojo, el primer medio por el que pasa o que topa es la lágrima, justamente. Cuando la lágrima no está estable o no está totalmente equilibrada, cuando pasa la luz pasa algo distorsionado, no pasa tan directo. Esa es una. Dos, cuando pasamos mucho tiempo frente a pantallas, empieza la fatiga, la falta de enfoque e incluso el estrés visual, que hace entonces que haya borrosidades para avisarle al cerebro que tiene que descansar o que hay que hacer algo adicional para que entonces no haya periodos de borrosidad. Ok, sí, por eso es importantísimo también el parpadeo. El parpadeo, exactamente. Y bueno, ¿de qué manera al estar mucho tiempo frente a pantallas puede ocasionar lagrimeo u ojos llorosos? Pues aunque parezca contradictorio, el que pasemos mucho tiempo que provoca ojo seco, manda una señal para que entonces haya liberación de lágrima de tipo refleja. Esta lágrima es de mala calidad, por eso es que aunque estemos lagrimeando, seguimos sintiendo la sensación de sequedad, porque no es una lágrima que esté lubricando, sino es una lágrima que se manda
como a hacer el trabajo que no está siendo la que debería de ser. Sí, es como una alerta, ¿no? Exactamente. Es sea, como, decir bueno, así de, no estás ándale. haciendo tu trabajo, voy a ver de qué forma, y entonces mando lágrimas. ¿Sale? Claro, pero sí es cuando nos llora demasiado Sí. el ojo y sale algo peor ahí, ¿no? O sea, Sí. en lugar de ver bien, ya no Sí. vimos nada, sí, definitivamente. Y bueno, ¿por qué estar mucho tiempo frente a pantallas nos ocasiona dolor de cabeza? Que también era de los síntomas que mencionaba Sí. y que muchos a veces también decimos, ya, me dolió la cabeza, pero bueno, ya estuvimos a veces 5 horas o más frente a una pantalla, ¿no? Hay que decirlo, nuestros ojos están incrustados en la cara de afuera hacia adentro y los músculos son los que los hacen que se enderecen. Es decir, nuestro sistema visual no está adaptado a pasar tantas horas en visión cercana. Cuando lo hacemos, entonces comienza la fatiga, comienzan los problemas de enfoque, adicional a lo que hablábamos ya de la contracción de la musculatura de cuello, hombros y espalda. Eso entonces, volvemos a lo mismo, manda señales de descansos. ¿Y cómo es esto? Mediante dolores de cabeza, borrosidades y ojo seco, lagrimal. Esas son las señales de decir ya. De ya, hay que parar un ratito para que entonces nos podamos recuperar. Así es. ¿Y es verdad que al usar mucho las pantallas nos podemos quedar miopes? Bien, hay que mencionar también que la miopía es una condición o un estado refractivo del ojo. La miopía es un ojo, valga la redundancia, muy burdo, es un ojo más largo de lo normal, un poquito más grande. Tal cual, ya en adultos, este uso excesivo no provoca miopía como tal, pero en niños, sí hay que mencionarlo, que el que estemos todo el tiempo en visión cercana manda señales a que el ojo empiece a crecer. Y entonces en niños sí es un problema importante que tenemos que tener en cuenta. Se ha demostrado que para el 2030, es decir, ya 4 de cada 10 niños serán miopes. Y la miopía trae como consecuencia problemas en retina, problemas de desprendimiento, incluso llegar a la ceguera. Y eso es un problema de salud pública. Sí. Claro, sí. Sí, sí. Sí, que debemos tratar de evitarlo, sobre todo Exactamente. nuestros niños, es importante. Y bueno, ¿qué importancia tienen los descansos al trabajar o bueno, entretenernos frente a unas pantallas? Ya mencionaban también algo de este 2020, Sí. que si soy sincera, yo lo he intentado muchas veces, lo hago 2, 3 veces y luego se me olvida. A veces uno no es tan consciente, Sí. está uno tan inmerso en las actividades que de repente se para un poquito. Lo ideal sería, pues sí, tener descansos, tener periodos cortos, pero de visión cercana, pero incluso no solo a nivel visual, sino también levantarnos, hacer un poco de movimiento para que entonces sea mucho menor la fatiga y los síntomas. Sí, que es lo que luego no hacemos, estamos horas frente a las pantallas. Sí. Y bueno, ¿cómo deberían de ser los descansos cuando trabajamos o nos entretenemos con pantallas? Los descansos tienen que ser frecuentes, tienen que ser, a pesar de que se denominan que sean cortos, tienen que tener diferentes enfoques, enfoques en distancias medias, lejanas, hacerlos de manera recurrentes, pero sobre todo hacerlos conscientes. Hacer consciente el parpadeo, hacer consciente de que tengo que parar para descansar y evitar después que tengamos que tratarlo de otra manera o Claro. manejarlo de otra forma. Sí, sí, es importantísimo estas pausas, tratar de tenerlo lo más posible que podamos. Y bueno, yo le mencionaba hace un momento la 20-20-20, que es algo que escuchamos mucho que debemos realizar. Sí. ¿En qué consiste? ¿Cómo debe de hacerse? Pues bueno, lo dijeron muy bien en la cápsula nuestra compañera Judith. Es precisamente esto, cada 20 minutos hacer descansos de 20 segundos a una distancia de 20 pies o mirar a 20 pies, que son 6 metros. Hacerlo esto de manera recurrente, esa es la regla 20-20-20. Ay, sí, o hay que ponernos alarmas o algo, porque Sí, sí, definitivamente. luego se nos olvida realizarla, pero importante descansar nuestros ojitos. Definitivamente sí, son tips muy pequeños, pero que impactan mucho en la Sí. salud visual. Sí. Y bueno, aparte de esta regla del 20-20-20, ¿hay algunos otros ejercicios que se recomienden para descansar nuestra vista o es el único?
es como la regla oro. Ajá. Sin embargo, hay estudios incluso que nos dicen que adicional a este tipo de relajaciones, este tipo de visiones de distancias intermedias a lejanas, podemos incluso utilizar medios físicos o externos, como lo son compresas frías para relajar un poquito, para sentirte un poco más cómodo. Evitemos el uso de manzanilla. Las abuelitas mucho nos decían, ponte manzanilla para infecciones, manzanilla para tal cosa. Hoy se sabe que la manzanilla es astringente, es como jabón. Entonces, eviten utilizar la manzanilla y simplemente con agua es más que suficiente. Uy, sí, qué bueno que lo dice, porque sí, efectivamente, yo he escuchado ese remedio de la manzanilla y ahora hasta las bolsitas de té directito. Sí, directo, efectivamente. Entonces, sí. Cuidado con eso, que lo menciona nuestra especialista. Y bueno, ¿cómo podemos prevenir el ojo seco? Que es otra afección que también mencionaba, que ahorita es también demasiado común. Sí, y está muy en auge. Antes se demostraba que después de los 40, 50 años empezaba esta degradación de la lágrima. Incluso en las mujeres, que es uno de nuestros temas principales el día de hoy, en cuanto empezaba o comenzaba la menopausia, en donde las mucosas empiezan a secarse, también presentábamos ojo seco. Claro. Hoy en día hay personas, chicos jóvenes de 18, 17 años, que ya tienen ojo seco. Y la cuestión es que el ojo seco no tiene un tratamiento efectivo aún. Hay algunos estudios por ahí en Colombia que ya están trabajando con algunos sueros, pero lo único que podemos hacer es lubricarlo. Lubricarlo, hacer descansos y proteger nuestros ojos contra estos dispositivos. Hay algo que la gente menciona mucho, que son los lentes de descanso. Los lentes de descanso como tal no existen. Es un término que se usa coloquialmente para llamarles lentes de descanso a los lentes de graduaciones bajas. No es tanto que te ayuden a descansar, simplemente es que te ayudan como a hacer que la imagen se vuelva en Full HD. Y sobre todo cuando leemos o este tipo de cosas, cuando los utilizamos, ¿no? Sí. Bueno, qué bueno saber esto de que no existen como tal los lentes de descanso y aparte estas prevenciones que nos mencionó. Ahorita vamos a continuar más hablando sobre el tema. Es tiempo de ir a un pequeño corte. Están aquí en su programa Cuidando mi Salud. Ahorita regresamos. Estamos de regreso, qué bueno que continúa con nosotros en este su programa Cuidando mi Salud, con el tema del día de hoy, cuidado visual para mujeres con alto uso de pantallas. Estamos aprendiendo y conociendo por qué es importante que las mujeres cuidemos nuestros ojos y bueno, sobre todo el uso de pantallas, con nuestra invitada del día de hoy, la maestra Diana Elizabeth Trujillo Calderón, y bueno, en este bloque me va a ayudar también en la conducción Dani Ruiz. Hola Dani. Hola, ¿qué tal, Moni? Muy feliz de estar aquí otra vez con ustedes. Bienvenida. Bueno, pues vamos a continuar con esta conversación que, bueno, ya escuché un poquito de lo que ya estuvieron platicando, muy interesante, y bueno, son cosas que tal vez pues hay que seguir conociendo porque a lo mejor estamos muy acostumbrados ya a las pantallas, ¿no? Que estamos como pues ya 24/7, ya son parte de nuestra vida, entonces es muy importante. Entonces, para continuar con la entrevista, doctora, ¿qué tiempo es el recomendable para trabajar frente a la pantalla de una computadora? Bueno, el tiempo, pues hay textos que incluso nos dicen que de 6 a 8 horas, pero hay que ser bien honestos. Hay oficios o profesiones que requieren pues mucho tiempo más. Desde informáticos, ingenieros en sistemas, incluso los maestros pasamos más de 12 horas incluso frente a dispositivos. El tiempo, pues la verdad es que no hay como un tiempo específico. Lo único es estar cuidando un poquito distancias y lo que hablábamos, lo que hemos estado comentando durante todo el programa, porque ahora estamos muy inmersos, muy pegados a estas cuestiones de dispositivos y a veces es complicado como deshacernos un poquito de estos, porque adicional a que lo usamos para el trabajo, en momentos de ocio también lo usamos. Entonces, si eres un profesionista o alguien que tiene un oficio que requiere muchas horas frente a dispositivos, en momentos de ocio trata de no usarlos tantos, trata de disminuir un poquito el uso.
Efectivamente, es que eso es lo que hacemos. Ya estuvimos en el trabajo y luego seguimos con el celular, con la televisión, con la pantalla y bueno, aquí nos vamos a todo. Sí, así es. Le seguimos. Pero en base a esto, maestra, bueno, ¿a qué distancia debemos mirar las pantallas y por qué? Porque sí es importante, ¿no? Todo esto que a veces estamos, pero a una distancia muy cercana. Sí, justo lo que hablábamos de que los ojos o el sistema visual no está diseñado para pasar tanto tiempo en visión cercana. Cuando hablamos de dispositivos como teléfonos, celulares, lo ideal es que sea a 40 centímetros, que es la distancia de tu antebrazo. En dispositivos como pantallas, monitores, lo ideal es que sea entre 50 y 70 centímetros. Y si hablamos de televisiones, lo ideal es que sea entre 2 a 3 metros aproximadamente para entonces tener menos molestias a la hora de estar observándolas. Cuidar, yo creo que el espacio en las salas y esto, que ahora las pantallas que son de 80, 100 pulgadas. Que bueno, y ahora las casas cada vez son más pequeñitas, sí, claro. ¿No? Ver lo que sí nos cabe en nuestra casa, porque queremos el pantallón, pero pues nuestra sala chiquita. Sí, definitivamente sí. Cuidarlo también. Bueno, y hablando justamente también de esto, ¿qué importancia tiene la posición de nuestro cuerpo cuando estamos interactuando justo con las pantallas? Hay algo que se llama ergonomía, que quiere decir, o es la ciencia que nos habla de cómo trabajar nuestro cuerpo en los espacios. Esta parte de la ergonomía que involucra o que va dirigido a la cuestión visual, nos habla entonces de que las posturas que adoptamos a la hora de estar observando, cómo es que nos sentamos, cómo es que nos colocamos incluso frente a diversos dispositivos, influyen. Hoy en día nosotros optamos por las posturas más incómodas, a veces para observar ciertos dispositivos, y eso impacta a la hora de las fatigas corporal y visual. Sí, luego por eso está uno, duele el cuello, la espalda y todo, sí, ¿verdad? muy contracturados luego de pasar mucho tiempo con malas posturas. Sí, sí, definitivamente. Y bueno, ¿cómo debe ser la iluminación del entorno cuando interactuamos con pantallas? Esto también es algo importante, ¿no? Porque luego estamos en lugares muy oscuros y con el celular o la televisión, y esto también es importante cuidarlo. Sí, definitivamente sí. Lo ideal siempre es que tengamos iluminaciones muy parecidas a la ambiental. No tan alta, de moderada a baja, cuidar no ver dispositivos sin luz, a oscuras, porque eso entonces hace que nuestra pupila dilate y entonces la luz azul aún entre más o con más impacto hasta la parte de la retina. Entonces hay que cuidar mucho las iluminaciones, que no sean iluminaciones que entren muy directo a los dispositivos. ¿Se han fijado que incluso cuando utilizamos dispositivos hay estos como reflejos que luego hacemos como movimientos o nos movemos nosotros? Esos reflejos se llaman reflejos parásitos, que pues eso es lo que hacen como molestar, hacer que haya más sensación de molestias, de fatiga. Entonces hay que cuidar mucho este tipo de iluminaciones, no directas y que sean un poquito más similares al ambiental. Correcto, sí, no estar lugares luego tan oscuros, importantísimo esto. Creo que es muy común, ¿no? O sea, siempre estamos en la noche con el celular ya todo apagado y el celular aquí o la pantalla también, ¿no? Exactamente. Bueno, justamente también hablando también de eso, ¿de qué manera el brillo de las pantallas puede dañar nuestra vista o cuál puede ser el nivel de brillo recomendado para el uso de nuestros dispositivos? Como les comentaba, asemejar siempre a la cuestión ambiental. Si estoy en interiores, que sea una iluminación o un destello de medio a bajo. Si estoy en exteriores, puedo aumentarlo. Yo les recomendaría que los dispositivos tienen como ajuste automático. Así es. Préndanlo, le van a ayudar bastante a hacer estos ajustes de iluminación y que entonces se adapte al entorno en el que estamos, porque no es lo mismo estar aquí en interiores a estar ya en exteriores. Tampoco ya podemos manejar un nivel tan bajo porque entonces no vemos nada. Sí. Entonces, siempre asemejar a donde estamos utilizando el dispositivo o la pantalla. Y aprovechar esto que menciona de la tecnología, que ahora estos aparatos ya lo tienen de manera automática. Entonces, sí es importante que también hagamos uso de la tecnología, que la aprovechemos también en esos momentos, ¿no? Así es. Importante esto.
Y bueno, ¿cuál es el valor del uso de los filtros en nuestras computadoras o lentes especiales? Bueno, ¿y qué tipos de filtro podemos utilizar? Ahora que hemos escuchado mucho esto de filtro para la luz azul y bueno, hay otros tipos de filtro, ¿no? También. Como les comentaba, los filtros tanto de dispositivos como en anteojos ayudan, es un complemento. Definitivamente una graduación, una revisión adecuada, un entorno adecuado ayuda. Los filtros, el más común es el filtro para la luz azul. Sin embargo, hay otro tipo de filtros a los que llamamos medicinales, que es de acuerdo también a alguna patología, alguna cuestión específica de nuestro paciente. Hay pacientes con cataratas, con retinosis pigmentaria, algún tipo de patología específica en la que un filtro adicional puede ayudar bastante a que hayan menos fenómenos de deslumbramiento. Muy bien. ¿Y nos puede recomendar alguno de estos filtros o es muy específico dependiendo de lo que necesitemos? ¿O son lentes especiales o más bien son dentro de nuestro armazón, bueno, con nuestra graduación? ¿O cómo es que funciona también esta parte de los filtros? Si no tienes ninguna condición, si no tienes ninguna afección, simplemente el protector de la luz azul o blue free o como lo manejen, ese sería el adecuado para el público en general. Okay. Hay que también tener en cuenta que esta protección o este filtro hace que incluso la tonalidad se vuelva como amarillenta. Entonces, sí, al principio es como un poco raro, pero nos va a ayudar al final de cuenta en pantallas. Sí, es adaptación también. Sí, efectivamente. Ok, muy interesante. Y bueno, ya nos habló un poquito de lo que es la ergonomía. ¿Nos podría profundizar más sobre eso y cuál es su importancia cuando nos exponemos a las pantallas? Bien, justo lo que hablábamos de las posturas. Cuando nos exponemos a pantallas o tenemos un trabajo en el cual la pantalla es sí o sí, estos espacios, estas posturas, estas distancias que manejamos respecto a nuestro cuerpo con las pantallas es importante a la hora del trabajo. No es lo mismo tener una pantalla o un dispositivo muy cerca o muy lejos, en donde tal vez el esfuerzo o el enfoque sea distinto. Entonces hay que manejar o tratar de manejar estas distancias respecto a nuestro cuerpo y a nuestra comodidad. Esto va a garantizar que haya menos síntomas, menos molestias y podamos hacer nuestro trabajo de manera prolongada sin tanto esfuerzo. Sí, claro. Está recargado, sí, bueno, es todo este tipo también es Exactamente. importante nuestro cuello. Porque sí, al rato estamos con los dolores por todos lados. Importante protegernos. Vamos a seguir hablando sobre este tema del día de hoy, pero antes vamos a una pausa. Lo invitamos a que no se vaya. Muchísimas gracias por seguir con nosotros aquí en Cuidando Mi Salud. Recuerden que estamos hablando sobre estos cuidados visuales para las mujeres con alto uso de pantallas. Ya hablamos un poquito de lo que es, cómo nos podemos cuidar en esta época en la que los dispositivos ya son parte de nuestra vida. Pero bueno, antes de seguir con nuestra conversación, vamos a ver una cápsula acerca de las recomendaciones generales para el cuidado de tu vista. Vamos a verlo. Algunas de las recomendaciones generales para nuestra salud ocular sería tener una buena ergonomía visual. ¿A qué me refiero? Cuando utilizamos la computadora, tener la pantalla a cierta distancia de nuestros ojos, entre 50 y 70 centímetros. Hacer lapsos de descanso. La regla es 20-20-20. Cada 20 minutos que nosotros estemos con nuestra vista fija en visión cercana, tenemos que pasar al menos 20 segundos viendo un objeto que esté a 20 pies. Más o menos es un poquito más de 6 metros. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros vemos de cerca, nuestros ojos hacen este movimiento, se llama convergencia. Cuando nuestros ojos ven de lejos, nuestros ojos divergen. Entonces pasamos mucho tiempo en una sola posición, por eso es recomendable hacer esos lapsos de descanso e intercambiar nuestra visión lejana con nuestra visión cercana. ¿Vale? También tener muy buena iluminación, de preferencia buena iluminación ambiental, para no tener la pantalla con tanta luz y que nos cale a nuestros ojos. Otra cosa que es importante es ir a revisiones anuales, hacerse un examen de la vista cada año
y para no forzar nuestra vista. Si nosotros tenemos un problema visual, corregirlo, ya sea con un lente de armazón, un lente de contacto o cirugía refractiva, dependiendo de cada paciente, de las necesidades. Conocer nuestros antecedentes familiares, si en nuestra familia hay alguien con lentes, que utilice lentes o que haya perdido la visión, es más recomendable todavía poner más atención en esos exámenes de la vista anuales que debemos de realizarnos. Otra cosa es no frotarnos los ojos. Bajo ningún concepto hay que frotar nuestros ojos. El uso continuo de un lente solar siempre que estemos en la calle, sin importar si está nublado o está el sol latente, tenemos que utilizar un lente de sol y sin importar nuestra edad. Está muy relacionado en la aparición de cataratas, entonces es importante utilizarlo. Otra cosa es, sí, dependiendo de nuestro trabajo, utilizar lentes de protección. Por ejemplo, gente que trabaja en el campo o en construcción, hay que usar ese tipo de lentes. Si eres usuario de lentes de contacto, desecharlos cuando debe de ser, cuando nos lo indica el optometrista, y extremar precauciones con nuestra higiene. Alguna de las otras recomendaciones a considerar para nuestra salud ocular sería el dormir bien. Mínimo 8 horas de descanso es muy recomendable y tener muy buena alimentación. Una alimentación rica en vitamina C, vitamina E, zinc, luteína y omega 3. Esto está muy relacionado a no desarrollar ninguna enfermedad más adelante ocular. Aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes contamos con el servicio de optometría en la unidad médica didáctica. Quien guste, ya sea personal docente, administrativo o gente externa, puede venir a hacer su consulta y cotizar sus lentes con nosotros. Son bienvenidos. Estamos de regreso después de ver esta cápsula con estas recomendaciones muy importantes que nos proporciona nuestra optometrista Patricia Jiménez de la Unidad Médico-Didáctica. Y bueno, vamos a continuar con la entrevista a nuestra invitada, pero también agradecemos a David Trujillo que se comunicó mandando una felicitación al programa. Bueno, continuamos, maestra. ¿Cuál es el valor de los chequeos con el especialista de manera regular? Es algo que también incluso en las recomendaciones de la cápsula nos mencionaron. Las revisiones nos van a ayudar, primero, si hay síntomas, a saber de dónde se originan, cómo es que podemos tratarlas. Pero también hay cuestiones o anomalías que no tienen síntomas e incluso podemos prevenirlas. Entonces, una revisión anual en adultos y en niños cada 6 meses es fundamental para este tipo de cosas que hemos estado hablando del día de hoy, de fatiga, de síndromes visuales informáticos, por lo que decimos estamos todo el tiempo frente a dispositivos. Entonces, la prevención siempre va a ser mejor que ya usar anteojos, ya estar dependiendo de ciertas cuestiones o dispositivos adicionales. Y desde pequeños, ¿no? Efectivamente, sí. Sí, justo hablando de los pequeñitos que justo hablaron de eso durante el programa. Y en los niños, ¿cuál es el tiempo máximo de exposición a las pantallas? Incluso recomendable, pues ya ven que es como muy común prestarle el celular o la tablet para que se entretengan, etcétera. Entonces, ¿es recomendable o cuál es el tiempo de exposición que tienen que tener los niños? Híjole, ahorita nuestros niños ya vas a un restaurante, ya vas incluso a parque, y los niños están con dispositivos. Sí. Lo ideal sería que en niños menores de 2 años evitemos por completo dispositivos o pantallas. En niños entre los 2 y los 5 años, un uso máximo de 1 hora. Y en los niños de en etapa escolar, que es entre los 6 y los 11, un máximo de 2 horas, controlando lo que hablábamos ahorita de los descansos. Una parte que me gustaría mucho comentarles es, lo ideal sería que nuestros niños pasaran de 10 a 15 horas por semana en aires libres. Esto va a garantizar lo que hablábamos hace un momento, esta parte de la miopía o condiciones que afecten aún más nuestra visión. Cuando pasamos tiempo frente a dispositivos, tenemos estrés, pasamos estrés visual. Cuando pasamos tiempo al aire libre, se libera algo que se llama dopamina, que es esta hormona como de la felicidad, esta hormona que nos hace sentir bien. Se ha demostrado que la hormona dopamina es un freno natural del crecimiento exagerado del globo ocular. Es decir, es como un preventivo a esta cuestión de la miopía que viene muy en auge. ¿Y qué sucede, sobre todo de manera particular en los niños que están con dispositivos bastantes horas? ¿Qué daño puede ocasionarles? Bien, los niños, todavía incluso hasta los 13, 14 años,
está en un periodo que se llama emetropización. ¿Qué quiere decir esto? Es el crecimiento propio del ojo en el que tiene varios periodos críticos y periodos sensibles en los que fluctúa nuestro nivel de crecimiento. Entre más estimulemos en este periodo que todo es en visión cercana, más rápido crece para compensar esta distancia. Entre más cerca lo hagamos, nuestro ojo se hace más hacia atrás, se elonga, se hace más grande. Entonces, prevenir esta cuestión de solo estar en visión cercana puede ayudarnos a evitar problemas mayores. Y muy importante tener esto en cuenta para todos los que tengan niños en casa, poder tener esta prevención desde pues muy temprana edad, ¿no? Que ya hasta después nos enteramos de esto, entonces muy importante. Y bueno, doctora, ¿qué tipo de apoyo, ya pasando a otra cosa, nos da la clínica de optometría de la UA en lo relacionado con este tema? Bueno, para empezar, en nuestra unidad médico-didáctica, que está la clínica de optometría, nuestras evaluaciones duran prácticamente 2 horas. 2 horas en donde se hacen más de 30 pruebas. Una vez que ya se evaluó, se le da toda la información, se les dan estos tips que hablábamos ahorita, de los tipos de tratamiento que hay. Un paciente informado siempre es un paciente que toma mejores decisiones. Así es. Entonces, una evaluación tan completa nos hace darnos cuenta de un montón de características, de cómo es la lágrima, porque la lágrima tiene calidad y cantidad, si nuestros músculos están funcionando bien, si adicional a ver bien de lejos y de cerca necesitamos alguna ayuda adicional. Entonces, aquí en la clínica de optometría, la verdad es que es una evaluación tan completa que abarcamos muchas características de la visión. No solamente si vemos bien, si vemos mal, si necesitamos lentes o no. Sí, la verdad es un estudio sumamente completo y muy bien realizado por tanto los estudiantes como los docentes. Sí, justo nos platicó del área en la que usted se encuentra, que es el entrenamiento visual. Así Entonces, ¿nos podría platicar un poquito más de lo que hacen en esa área, de qué nos puede ayudar? Bien, hay condiciones que se desencadenan del uso de dispositivos o pantallas. Hay afecciones como insuficiencias de convergencia o incluso estrabismos que se generan por el uso excesivo de dispositivos. Uno no se da cuenta del impacto que tiene, sobre todo en nuestros pequeños, el que pasen tanto tiempo frente a dispositivos. En entrenamiento visual o en el área de rehabilitación visual, lo que hacemos es como meter al ojo al gimnasio. Hacemos que hagamos ciertos movimientos para que entonces haya mayor fuerza, mayor resistencia, mayor habilidad de enfoque, y eso entonces prevenga un poquito ciertas condiciones a las cuales estamos expuestos y expuestas cuando pasamos tanto tiempo frente a monitores o pantallas. Sí, cuidar mucho esto, sobre todo del tiempo. Hay que hacer otras actividades. Eso siempre va a ser importantísimo. Y bueno, ¿qué otros consejos nos puede dar para, cuidados de nuestra vista? Ya hemos estado hablando de algunos consejos, de algunas recomendaciones, pero ¿qué otros tenemos? Bien, yo les hablaría de 4 recomendaciones principales. Es la revisión constante, la lubricación en nuestro ojo. Hay lubricantes que incluso venden en las farmacias. Yo les recomendaría que primero viéramos a un especialista antes de decidir qué lubricante, porque eso va a depender de la edad, de incluso del sexo, si eres mujer o hombre, si tienes enfermedades crónico-degenerativas, en los cuales recomendarte un lubricante. Hacer el parpadeo constante y las posturas. Esas son las 4 cosas que yo recomendaría para el cuidado de nuestra visión. Hacerlo consciente, porque luego ya todos supimos en qué postura nos quedamos y estamos muy adoloridos después, y hacerlo muy consciente. Así es. Sí, muy importante conocer pues estas recomendaciones, que justo pues es lo más valioso tanto para prevenir como para tenerlo en cuenta para nuestros seres queridos, y también como hablábamos de nuestros niños, ¿no? Y bueno, doctora, hablando del síndrome visual informático, ¿cómo podemos prevenirlo? Hablando de también estas recomendaciones. Bien, definitivamente hablar un poquito de el frote, lo comentaba muy bien mi compañera Patti Loy. Hacer descansos, estos cuidados. Sé que suena muy repetitivo en muchas ocasiones, pero créanme que cambios tan pequeños y sutiles
harán que nuestra visión mejore y sobre todo la comodidad que estemos frente a dispositivos o monitores va a ser mucho mejor. Así es, sí, hacer caso a estas recomendaciones, ponerlas en práctica, nos van a ayudar muchísimo. No, maestra, pues el tiempo ya se nos viene encima, como siempre. Nos gustaría que, le dijera a nuestro público dónde pueden localizarla. Nos mencionaba al inicio del programa que tiene una clínica privada, pues también proporcione sus datos para que nuestro público, si está interesado, pueda acudir con usted. Muchas gracias. Claro que sí, pues podrán encontrarnos aquí en la unidad médico-didacta. Me voy a echar un comercial rápido. Estamos todavía en la semana, en el mes del glaucoma, de la prevención del glaucoma. Entonces, mujeres que somos más propensas después de 40 años, sí o sí hay que checarnos presión, campo visual y todas las características del glaucoma. En nuestra práctica privada estamos en Avenida Fundición, en Vision Center, óptica y terapia visual. Ahí también los esperamos, atendemos pacientes de todas las edades, enfocándonos en esta cuestión de la rehabilitación. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Y bueno, ya para llegar al final, ¿algún mensaje final que le quiera dar a nuestro público acerca de este tema, de las recomendaciones? ¿Cuál sería? Solo tenemos 2 ojos y el sistema visual es el jerárquico por excelencia. Si nosotros no cuidamos nuestra visión, nadie más lo hará. Entonces, revisiones por lo menos una vez al año. Así es, importante que lo hagamos. Recuerde, hay que ponernos nuestro mes de chequeos y pongamos también nuestro chequeo con nuestro optometrista de confianza. Importante realizarlo para que, también estemos con nuestra visión de ahora sí que, como dicen, 10 de 10. Muy bien. Pues muchísimas gracias, maestra, por habernos acompañado. Agradecemos a la maestra Diana Elizabeth Trujillo Calderón, quien es optometrista y, profesora investigadora de nuestra Casa de Estudios. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. A ustedes, nuestro público, muchísimas gracias por haber estado. También agradezco a Dani Ortiz por haberme acompañado en la conducción junto con Ana Pau. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerde, nuestro próximo programa es la prevención de lesiones musculoesqueléticas en mujeres activas. Recuerde que seguimos hablando de estos temas para las mujeres en este mes de marzo. Muchísimas gracias. Mi nombre es Mónica García. Los esperamos el próximo miércoles.